Gloria al que vive y reina para siempre. Dios bendiga a cada uno de los que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas. Este que le habla es su amigo, el Pastores del Río, la iglesia Casa de Vida Eterno de Poder, ubicada en la hermosa ciudad de Kissimmee, Florida. Y en esta tarde nos disponimos a predicar el poderoso evangelio del Señor Jesucristo, que se encuentra en Génesis capítulo 37. Ahí voy a considerar algunos versículos. Yo creo que le entendí que estaba mala, porque se me volvió loca la libreta también. Génesis capítulo 37, con libreta, sin libreta, con música, sin música, vamos a predicar. Aleluya. Y ahí voy a considerar el verso 9 al 11 y luego brinco del 18 al 20. Génesis capítulo 37, es el primer libro de las Sagradas Escrituras. La palabra lee a la gloria del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hay una iglesia que va para el cielo, dice. Una iglesia que va para el cielo, dice. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra delante de ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Versículo 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Repita conmigo: conspiraron. Conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de su sueño. Repita conmigo esa última frase: y veremos, claro, qué será de sus sueños. Quisiera ministrar bajo el tema: tu determinación te llevará al cumplimiento. Amantísimo Dios Padre Celestial, Señor, en esta hora te doy gracias por la oportunidad que tú me das, que tú me brindas en esta hermosa tarde de poder estar aquí en tu casa, en tu altar, y tener la oportunidad una vez más de poder predicar tu poderoso evangelio, Dios. Te pido, Dios mío, no que me quites, sino que me utilices como vaso y como canal de bendición para tu pueblo. Que seas tú hablando a mi vida y seas tú hablando a la vida de este pueblo y del que nos sintoniza, Dios. Yo me hago eco, como siempre te he pedido cada vez que voy a predicar, de las palabras del apóstol Pablo cuando dijo que no venía con humana sabiduría, sino con demostración y poder de tu Santo Espíritu. Y desde este momento yo te entrego toda la gloria, porque es solamente tuya y tú no la compartes con nadie. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús te pido todo. Amén, amén. Puede tomar asiento, pero como decían los pastores de los 80, no se sienten sin la alabanza, déjenla que fluya. Tomemos esta que adore, si siente correr, corra, pero bajo la unción del Espíritu Santo, no la emoción. El piano ahí bajito, la batería ahí bajita conmigo. Aleluya. Tu determinación te llevará al cumplimiento. La vida, a través de las diferentes generaciones, desde el comienzo, Dios ha llamado a un sinnúmero de personas. Ha llamado tanto hombres como mujeres. Ha llamado hombres desde la niñez, desde la juventud. Siempre ha habido un llamado de Dios para los hombres y para la mujer. Ahora, es bien importante de que tú y yo entendamos que los sueños también son llamados. Hay veces que Dios se nos revela a través de los sueños y nos hace un llamado. Yo siempre he comparado el sueño con el llamado, porque no todo el mundo cumple los sueños, como tampoco no todo el mundo cumple con el llamado. Entonces, cumplir con el llamado de Dios es como quien dice: para el hombre de Dios o la mujer de Dios es un sueño. Poder ver cumplir el llamado de Dios en una persona, para uno es un sueño, cumplir con el llamado que Dios le dio. Entonces, en
en esta historia bíblica, la Biblia nos enseña de un hombre o un joven de apenas 17 años, oigan, 17 años, que Dios comenzó a tratar con este joven, comenzó a revelársele a través de los sueños, comenzó a hablarle a través de los sueños, porque Dios tiene diferentes formas de hablarle. Hoy en día Dios se le revela tanto al creyente como al inconverso para que no tenga excusa en ese día acerca de los vicios. ¿Cuántos inconversos no han soñado con los juicios que están aconteciendo y que acontecerán? Porque Dios tiene diferentes formas de hablar. Es la verdad de que la voz audible de Dios no la escucha todo el mundo, pero Dios tiene diferentes formas de tener contacto con el ser humano. Siempre ha existido esa disposición y ese anhelo de Dios tratar con el hombre y la mujer. Es el hombre y la mujer precisamente los que no han tenido ese mismo anhelo o han tenido el anhelo pero no han tenido la determinación. Y Dios comienza a tratar con este joven llamado José a los 17 años y les revela una serie de sueños. Y aquí en el capítulo 17 les revela dos sueños poderosos. Y los dos sueños eran la misma línea, porque es que Dios tiene una boca. Dios cuando habla, Dios no cambia, Dios no tiene sombra de revelación. Cuando Él habla algo, Él establece algo y sigue en lo que Él estableció. Y en este segundo sueño, en el versículo 9, dice que soñó aún otro sueño y contó el sueño a sus hermanos. Y este sueño no gustó mucho. Usted tiene que entender que cuando nosotros recibimos el llamado de Dios o el sueño de poder cumplir con el llamado de Dios, no todo el mundo va a estar de acuerdo con tu llamado. No todo el mundo va a estar de acuerdo con tu sueño. Hay veces que el sueño o el llamado tuyo es un peligro para otro. El llamado de Dios en la vida del hombre siempre ha significado un peligro para el enemigo. Entonces, si hay algo que el enemigo está pendiente, es el llamado tuyo y el llamado mío. Una vez Dios establece el llamado tuyo o el llamado mío, el enemigo se levanta. Mira el hermano que está a su lado, si no lo veo hoy, y diga, levanta tu sueño. Entonces, tan pronto el enemigo se entera de cuál es el llamado de Dios, el anhelo de Dios para tu vida, él va tras ese sueño. No le gusta ese sueño, significa un peligro. Tu llamado significa un peligro para el enemigo. Tú tienes que entender que el enemigo siempre se va a levantar contra el llamado de Dios. Y cuando José comienza a contarle este sueño a su padre y a su hermano, la segunda vez se lo cuenta a su padre, ellos rápido se asustaron. Se vieron en peligro. Pero ahora nosotros vamos a tener que inclinarnos al enemigo. Tú me estás diciendo a mí, soñador, porque hay gente siempre que cuando Dios declara el llamado sobre tu vida y tú comienzas a trabajar enfocado en lo que Dios dijo, hay gente que te van a dar por soñador. Hay gente que no van a creer en tu sueño y va a decir eso es mucho para ellos. Hay gente que cuando te estés trabajando bajo las instrucciones de Dios te van a decir eso no se puede hacer. Va a ser difícil de que lo puedas lograr. Es que nadie conoce, es que nadie, pero nadie va a poder caminar en el camino que Dios trazó en tu sueño. Entonces, como no les toca caminar por el proceso para el llamado que Dios te dio, siempre van a dudar. Siempre van a aparecer gente que siempre va a haber gente que te va a menospreciar en tu llamado. Siempre va a haber gente que te va a señalar en tu llamado. Cumplir con el llamado de Dios. Aquel que quiere cumplir el llamado de Dios tiene que entender que para cumplir con el llamado de Dios no puede estar pendiente al aplauso de la gente. Porque cumplir con el llamado de Dios es ir tras la admiración de Dios y el menosprecio de la gente. La Biblia me señala un sinnúmero de hombres y mujeres que por cumplir el llamado de Dios se
buscaron el menosprecio de los hombres. Aún nuestro Salvador Jesucristo, encarnándose en el verbo hecho carne, lo menospreciaron y no estuvieron de acuerdo con sus palabras. Ellos entendían que era mucho para él las palabras que él hablaba, que era demasiada autoridad para él. Y dice que aquí soñado otro sueño, es aquí que el sol y la luna y las estrellas se inclinaban a mí. Óigame, eso es como si ese día mañana se levantara y le dijera a la familia: mami, yo soñé que todos ustedes se inclinaban ante mí. Y no era para esperarse la reacción. El padre interpretó inmediatamente el sueño. El sueño era bien claro. Lo que Dios estaba hablando con José era bien claro, revelándole lo que él quería hacer. Ahora, siempre me ha llamado la atención de que Dios siempre habla y detalla el llamado que tiene para tu vida. Lo que nunca va a hablar Dios es el proceso para alcanzarlo. Entonces tenemos mucha gente enfocada en el sueño, pero desenfocada en el proceso. Y para yo poder lograr el sueño o lograr el llamado, yo tengo que enfocarme en el proceso. Si yo me desenfoco en el proceso, jamás, diga conmigo, jamás voy a lograr el sueño. Entonces tenemos que estar enfocados. Cuando tú y yo hablamos de llamado, la palabra llamado viene del griego kaleo y se usa para convocar o invitar. O sea que cuando Dios te llama, Dios te está convocando, Dios te está invitando. Por eso que yo siempre le he dicho, yo predico las cosas y yo enseño corrección, pero esto no es obligado. Usted lo hace si usted quiere. ¿Me entiende? Pero para poder entrar al llamado de Dios establecido aquí, tiene que entrar por la orden de Dios. Entonces, Dios te invita, Dios te convoca. Y dice, y otros sinónimos de esta palabra son propósitos, potencial, pasión, voluntad de Dios, don y talento. Mire qué cosa. Mire qué cosa. Estamos hablando entonces que si Dios te hizo un llamado, Dios te está invitando, Dios te está convocando, pero para tú poder ser un llamado de Dios necesitas tener pasión. Por eso es que no todo el mundo cumple con el llamado de Dios, porque no existe en mucha gente la pasión. Hay gente que se apasiona por los aplausos, hay gente que se apasiona por las tarimas, hay gente que se apasiona por el reconocimiento, hay gente que se apasiona por tantas cosas humanas, pero están desenfocadas y fuera de la pasión del Espíritu. Para yo cumplir con el llamado, yo tengo que ser un apasionado de Dios, yo tengo que ser un apasionado de la palabra, yo tengo que ser un apasionado de la búsqueda del Espíritu Santo, yo tengo que ser un apasionado por la llenura de Dios. Entonces Dios convoca, prácticamente Dios estaba convocando a este joven de 17 años. Dios lo estaba invitando a este joven de 17 años y le estaba dejando establecido a Jacob y a sus hermanos el llamado que Dios tenía para José. Dios le estaba advirtiendo a Jacob el llamado que él tenía para su hijo José. Y Jacob ya amaba mucho a José, era el hijo más amado que Benjamín. Eran los hijos más amados. Mas sin embargo, no importando el gran amor que tenía su padre, cuando José tuvo el sueño, no estuvo de acuerdo. Hay gente que te van a amar, pero no van a estar de acuerdo contigo. Hay gente que te van a decir yo te amo, pero no estoy de acuerdo contigo. Hay gente que te van a abrazar y te van a decir Ezequiel, yo te amo, pero no estoy de acuerdo contigo. Hay gente que te va a expresar por su boca el amor, pero a la hora de la verdad, cuando el llamado de Dios los confronta, no van a estar de acuerdo contigo.
¿Cuán apasionado tú estás por el llamado? Cuando la gente deja de aplaudirte, cuando la gente comienza a menospreciarte, cuando la gente comienza a señalarte, cuando todos te abandonen, como abandonaban al maestro, que eran 5,000 y miles, y de momento se quedaba con los 2. Entonces tú vas a tener que demostrar cuán apasionado tú estás con el evangelio y con el llamado. Demostrarle pasión al llamado de Dios no es predicar encima de los altares ante 1000 personas. Demostrarle pasión al llamado de Dios es demostrárselo en los procesos, es demostrárselo en la soledad, es demostrárselo en el menosprecio, cuando nadie te quiere, cuando la palabra que sale de ti confronta al pueblo, cuando todos te dejan, cuando tú ves que todo el mundo dice, ay, es que tú vas a demostrar cuánta pasión tienes. Señor, yo te amo. Yo quiero que tú transformes mi vida. Si hay algo en mi vida que tú necesitas quitar para yo cumplir con tu voluntad, quítalo. Pero cuando yo comienzo a quitar, lo resistimos. Cuando Dios comienza a corregir, lo resistimos. No estoy de acuerdo. Entonces, ¿por qué le decimos al Señor que quite lo que impida de mí? Si cuando Dios te va a corregir para cumplir su perfecta voluntad, tú te vas a resistir. ¿Para qué? ¿Para qué? Y hoy en día tenemos mucha gente que no han cumplido con el llamado de Dios porque les ha faltado la pasión del llamado. Tienen el talento del llamado, tienen el don del llamado, pero les falta pasión. Y para yo tener determinación necesito tener pasión. Por lo que yo hago, por lo que yo creo, yo necesito tener pasión. Es imposible tú tener determinación si no tienes pasión, porque para tú persistir en algo que se te hace difícil tener o realizar, tú necesitas tener pasión. Porque para tú lograrlo van a haber momentos donde se te va a hacer difícil y tú mismo cautivo en tu mente vas a decir, yo creo que no voy a poder. Se necesita pasión en ese momento. Yo creo que nunca lo voy a lograr. Se necesita pasión en ese momento. Yo creo que Dios tiene demasiada fe y yo no merezco el llamado de Dios. Necesitas pasión en ese momento. Entonces la realidad es que no se cumple muchas veces el llamado de Dios porque no tenemos la pasión. Y no tenemos la determinación. Y para yo cumplir con el llamado que Dios hace a mi vida, yo tengo que tener determinación. No puede una persona cumplir con el llamado de Dios si no tiene determinación. Pero voy a poner más lindo. No puede una persona lograr la salvación si no tiene determinación. Tiene que tener determinación y abnegación al pecado. Para yo tener abnegación, yo tengo que tener determinación. La primera determinación es yo llenarme de Dios. Para la llenura de Dios, cuando venga la tentación a mi vida, yo tener la determinación y la pasión para negarme. Estoy hablando con gente aquí que tiene sueño. Yo estoy hablando con gente aquí que yo he escuchado a Dios hablarle de llamado. Yo estoy hablando aquí con gente que me han dicho, pastor, yo quiero cumplir con el llamado de Dios. Pues hoy Dios te vino a traer otra herramienta más para que tú puedas cumplir en medio de estos tiempos tan difíciles con el llamado de Dios. De que hay gente como tú en la Biblia que también fueron soñadores, que fueron convocados, que fueron invitados por Dios y que no todo el mundo creyó y que a una familia los menospreció, que a una familia lo perdió, que a una familia lo dejó solo. Hay momentos donde te vas a quedar solo, hay momentos donde tu pareja no va a creer en ti, hay momentos donde aún tus hijos no van a creer en ti, hay momentos donde aún los tuyos no van a creer en ti. Necesitas determinación en ese momento. Entonces la razón por la que hoy en día no hay más
determinación. Estamos llenos, plagadas, las iglesias están plagadas de gente con llamado, los altares están plagados de gente con llamado, pero lo que escasea es la pasión y la determinación. Porque cuando el momento duro me va a sacudir, yo tengo que tener pasión y soportar. No, espérate, yo amo mucho a Dios, yo no me voy a dejar vencer. Esto no es para morir. Si Dios me trajo hasta aquí, no era para morir. Yo voy a prevalecer. Él me hizo un llamado y yo lo amo. La pasión de Jesús. ¿Lo amo? ¿Lo suelto o no lo suelto? La pasión de Jesús no era los milagros, la pasión de Jesús era la cruz. El problema es que estamos ante una serie de ministros que la pasión de ellos son las señales y no el propósito. Y en el propósito es que están las lágrimas. En el propósito es que está el menosprecio. En el propósito se va tapando, siento gloria y siento la gloria de Dios sobre ti. En el propósito está la soledad. En el propósito está el dolor. Pero eso nadie lo quiere. Todo el mundo quiere las señales. Todos quieren la manifestación, pero nadie quiere el propósito. O hay veces que la gente se desenfoca y piensa que el propósito de Dios es tener las señales. Y tener las señales no es el propósito. El propósito de Dios es yo cumplir lo establecido por Dios en mi vida, en el orden de Dios. No son las señales. Cuando los discípulos comenzaron a hacer milagros y fueron donde el mismo maestro los regañó y le dijo que no se regocijaran por eso, sino que se regocijaran porque su nombre estuviera escrito en el libro de la vida. Entonces no son los milagros, no son las señales, no son las lenguas, no son las patas voladoras, no son las fiestas, todo eso es bueno, todo eso es rico, todo eso es manifestación de Dios. No, todo eso te va a llevar al cielo. Para llegar al cielo necesitas determinación y pasión. Necesito comenzar a predicar. Déjenme establecer la introducción. Y le dice que sueño es este. ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra delante de ti? Y dice que su hermano le tenía envidia, mas su padre meditaba en esto. O sea, hay gente que después que sueltan el veneno van a reconocer realmente el llamado de Dios. Entonces, no soltó el veneno de su historia humana, pero después dice que comenzó a meditar en él. Porque hay gente que te van a señalar, pero hay personas que son susceptibles al Señor. Y en algún momento de su perfección humana, a lo mejor te van a menospreciar. Pero cuando el Espíritu los lleve a donde tiene que llevarlo, van a meditar y van a recapacitar y van a decir, espérate, el sueño viene de Dios. Entonces, Jacob era un hombre de Dios, conocía a Dios, había peleado con el ángel de Jehová cara a cara. Y dice que comenzó a meditar en esto. Ahora los hermanos que estaban llenos de envidia, digan conmigo, envidia. No podían meditar en esto porque la envidia y el pecado te ensucia, te nubla el pensamiento y te quita la visión espiritual. Entonces la envidia nunca va a permitir que tú ni cumplas tu sueño y vas a hacer un obstáculo para que otros lo cumplan. Lo digo de nuevo. La envidia no va a permitir que tú cumplas el llamado o el sueño y también va a hacer obstáculos para otros. Yo no estoy hablando de otras personas, de otras familias, de sus hermanos, Susana. Recuerden que la sangre no más que uno ama. Bueno, más que uno ama, en ese momento no tenía envidia. Hay veces que hay gente que no está llena de Dios y cuando ven donde Dios te va a poner o donde Dios te pone o la manifestación de Dios en ti comienzan a tener celos y envidia. Se quedan callados, pero con ese
raíz de pecado de él. Cuando tú y yo hablamos de determinación, la determinación es la fuerza que te permite conquistar sueños y afrontar situaciones difíciles. O sea que una persona sin determinación es imposible que pueda cumplir sus sueños, ni conquistar en los momentos difíciles. Es por eso que muchas veces nosotros, obviamente como estoy diciendo usted, nosotros en medio de los procesos reprobamos porque no tenemos determinación. No tenemos determinación para mantener nuestra vida en una altura espiritual. Y nos dejamos engañar por los deseos del enemigo. Y nos vamos tras la concupiscencia del pecado. O queremos enfrentar un mundo espiritual basado en nuestra propia opinión humana. Y el mundo espiritual no tiene lógica humana. La única forma de yo vencer en el campo espiritual es con la llenura del Espíritu. Y si en el proceso yo dejo que me falte la llenura, tan pronto la llenura del Espíritu se vaya, mi determinación se va a ir al piso. Entonces, cuando usted no ha tenido determinación en su proceso, yo te lo estoy regalando ahora. Si todavía no lo has pensado, que ha faltado determinación y pasión. Pero qué bueno que Dios está aquí para decírtelo, para que en la próxima no te falte la determinación, para que hoy tú salgas determinado por esa puerta a alcanzar el llamado de Dios, para que hoy tú salgas con la pasión, con primera botada suelta, siento presencia de Dios en la casa. Dice una fuerte decisión de continuar, pase lo que pase. O sea, determinación es una fuerte decisión de continuar, pase lo que pase. Entonces, cuando nosotros vemos o no vemos nada delante de nuestros ojos, ahí es que llega la fuerte decisión. ¿Y ahora qué hago? Esa pregunta es el peligro. ¿Ahora qué hago? Porque tan pronto llega esa pregunta a mi mente, ya hay una fuerte decisión que me está confrontando. Ya hay una decisión que me va a confrontar. Y para yo tomar esa decisión tan fuerte, yo necesito tomar determinación. Porque es fácil tomar la decisión cuando todo va bien. El problema es cuando ya yo no veo puertas abiertas, ni caminos abiertos, cuando ya yo todo lo que veo es oscuridad frente a mí, cuando ya yo he tratado todo pero no existe nada. Ahí es que viene lo difícil, ahí es que viene la fuerte decisión. Y dice que la fuerte decisión de continuar pase lo que pase y que te ayuda a sentirte pleno en lo que realizas. La determinación es la fuerza que te permite conquistar sueños y afrontar las situaciones difíciles. Es imposible yo poder alcanzar el llamado de Dios sin determinación. El problema es que tenemos más determinación para lograr los objetivos humanos que los objetivos espirituales. No nos falta determinación muchas veces para lograr los objetivos humanos o materiales, pero nos falta mucha determinación para lograr el cometido o el llamado o el sueño de Dios. Hay gente que hace lo que sea para lograr lo que necesita humanamente, pero hace tan poco para lograr lo que necesita espiritual. ¡Aleluya! Entonces qué bueno servirle, pastoras, a Dios cuando lo tenemos todo. Pero es difícil cuando Dios comienza a trabajar con nosotros y a quitarnos. Porque pensamos que solamente Dios está con nosotros cuando vemos la bendición fluir delante de nuestros ojos. Pero se nos olvida que hay una bendición en el mundo espiritual que con mis ojos yo no puedo verla. Pero el problema es que vamos tras lo espiritual, como acabo de decir, por lo que nuestros ojos ven. Entonces siempre va a ser necesario que lleguen a nuestra vida los procesos de escasez, los procesos de soledad, los procesos de traición, siempre van a ser necesarios. Son parte de
en el proceso para lograr el sueño. Es eso lo que va a producir en ti la verdadera pasión. Es eso lo que va a producir en ti la verdadera determinación que necesitas para alcanzar el sueño, el llamado de Dios. Entonces ya Dios le hizo la convocación a José, ya Dios lo invitó. Ya José dijo el sueño, ya José dijo la convocatoria o salió por su boca el llamado que Dios le había hecho. Entonces comenzaron a pasar dos cosas en el mundo espiritual. Yo te voy a decir algo, díselo a tu hermano. Tan pronto Dios suelta el llamado, el mundo espiritual se mueve. Tan pronto Dios suelta el llamado, el mundo espiritual se mueve. Entonces, tan pronto Dios soltó el llamado, el mundo espiritual comenzó a moverse en la vida de José. Hubo un conspirador que escuchó esa palabra. Hubo un enemigo que escuchó esa palabra. Entonces Dios comienza a trabajar en el mundo espiritual para llevar a José al cumplimiento de lo que él quiere del llamado, pero también comienza a trabajar un enemigo para obstaculizar la grandeza del llamado. Entonces dice la palabra, no lo digo yo, que cuando ellos lo vieron, ¿quién lo vio? Sus hermanos, en el versículo 18. Cuando ellos lo vieron, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Óigame, tu llamado significa que en el mundo espiritual van a pedir tu cabeza. Hay un enemigo de las almas que tan pronto sabe cuál es el llamado tuyo, va a ir tras tu cabeza. Y mientras más grande sea el llamado tuyo, con más ímpetu va a conspirar contra tu cabeza. Entonces él va tras dos. Para lograr la primera, primero tiene que lograr. Para lograr la segunda, primero tiene que lograr la primera. Entonces la primera muerte que él va a tratar de provocar es la espiritual. Y luego que ya haya provocado la espiritual, entonces va a provocar la terrenal. Porque él no va a permitirte que tú te mueras en las alturas espirituales. Si te vas a ir algo, de nada le van a hacerte la guerra, Entonces primero tienes que matarte en tu vida espiritual, para luego entonces pedir tu cabeza terrenal. Para una vez tú has dejado de Dios y en el pecado, Él sabe que significa infierno, entonces poder ir tras tu muerte. Dile al hermano que está a tu lado, el enemigo sabe mejor que tú el proceso. Él lo conoce, Maribel. Dicen que los hermanos conspiraron para matarle. Pero él no puede tocar un ungido de Dios sin Dios autorizarlo. Esa es la diferencia de aquellos que no están en Cristo. Entonces, él sabía, él podía conspirar para matarle, pero él sabía que no iba a lograr el cometido. Entonces, mientras sus hermanos iban tras su cabeza humana, él iba tras el sueño espiritual. Él iba a matar ese sueño. Él iba a matar ese llamado. Y dice que conspiraron para matarlo. Y había una túnica que su padre le había regalado a José. Y eso también fue deseo para su hermano. Porque los regalos que te hace Dios son diseñados para ti, no para otros. Como son diseñados para ti, no para otros, hay gente que van a diseñar, que van a desear ese diseño tuyo. Entonces, ellos dijeron, vamos a matarlo. Y comenzaron a planificar su muerte. Y lo primero que le quitaron fue que, ¿qué piensa que le quitaron? La túnica. Lo que fue motivo de ser también para él. El problema es que la túnica no le servía a ninguno.
Yo no sé si usted está conmigo en el mismo canal, pero pensando en el almuerzo con la comida. Pero es necesario que tú estés aquí conmigo hoy. Entonces, la túnica no le servía a su hermano. Por más que la anhelaban, no le servía. Porque lo que es para ti no le sirve a otro. Hay cosas que están diseñadas que solamente son para ti. Explíqueme eso mejor, pastor. Cuando David iba a pelear contra Goliat, le pusieron la armadura de Saúl y David se la quitó porque no le servía. Porque mis herramientas no van a ser las tuyas. Dios tiene otras herramientas diferentes. A lo mejor bajo el mismo don, pero de manera diferente. Entonces, ellos comenzaron y le quitaron la túnica. Y dice, conspiraron para matarle y dijeron el uno al otro, aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna. Lo echaron en una cisterna. El problema es que la cisterna no tenía agua. Vamos, la intención de ellos era para que se vea, pero no tenía agua. No importa donde el enemigo te empuje, mientras tú estás con la determinación de cumplir en Dios, no va a poder cumplir su determinación. Y lo que para ellos pensaban que la cisterna significaba muerte, para José significaba preservación. La cisterna que era para matar a José era la preservación de Dios para José. Porque una vez fue lanzado, nadie pudo bajar. Nadie pudo bajar de Norca. Entonces, no importa cuánto te empuje el enemigo en el proceso, no hay ninguna parte del proceso que te haga morir si tú tienes la determinación y la pasión en el proceso. La única forma de tú morir en el proceso es cuando te falta la pasión y la determinación. Pero mientras está la pasión y la determinación, no importa no importa la cisterna, no importa el horno de fuego, no importa el pozo de leones, no importa el morir que te falta, no importa donde te lance, Dios lo va a tomar para preservarte. Pastor, te lo pregunto, explíqueme esto. A Jeremías lo metieron en un calabozo y cuando vinieron a destruir a Judá, a llevarse cautivo a Judá, ¿qué usted cree que fue lo único que se quedó preservado? Tuvieron que romper la pared para sacar a Jeremías. Pero eso solamente pasa con los hombres y las mujeres que tienen pasión y determinación por alcanzar el sueño de Dios. Lo que para nuestros ojos va a significar quizás la muerte es el comienzo de un sueño. Es el comienzo de un llamado. Es el comienzo de ver lo sobrenatural de Dios en mi vida. Lo que pasa es que le pedimos al Señor ver las cosas sobrenaturales, pero cuando Dios nos mete en la cisterna para que veamos lo sobrenatural de Él, nos quejamos. Cuéntame 3 minutos, hermano. Pentecostales. Ya saben que son 3 minutos pentecostales, no puedo sacarlo. Entonces dice, y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos alguna mala bestia lo demoró. Siempre aquellos que se van a levantar contra tu sueño van a levantar mentiras. No hay forma de matar o manchar el testimonio de un hombre de Dios si
sino es como una mentira. Aquellos que conspiran la muerte de tu llamado, o que son utilizados, porque muchas veces ni se dan cuenta cómo el enemigo los usa en la conspiración. No se dan cuenta que el enemigo los va a llevar a una mentira. Y no hay una mentira que pueda prevalecer contra los escogidos de Dios. Porque dice que no hay nada oculto debajo del sol que no haya de ser manifiesto. No hay nada oculto que no salga a la luz. Para que usted entienda mejor. Entonces, cuando tú y yo hablamos de conspiración, aquí estaba la conspiración, dice, es el origen en el latín conspiratio. Concepto de conspiración hace referencia al acto de conspirar, es decir, de aliarse contra un superior para arrebatarle el poder. O sea que desde el momento en que conspiraron, ya ellos veían, a pesar de que todavía el sueño no se había cumplido, ya ellos veían a José con poder. Aquel que se levanta contra ti, ¿tú sabes por qué se levanta? Porque ve en ti un poder que él no tiene. Porque si tiene el poder de Dios, jamás y nunca se va a levantar. Un escogido no se levanta contra otro escogido. Pastor, explícame eso. Es que yo todo se lo veo con las escrituras. Dice que en cierto momento David entró a la cueva y tenía a disposición la cabeza del rey Saúl. Tenía la oportunidad de matar. Y él dijo, líbreme de poner la mano contra el escogido de Dios. O sea, David, siendo un escogido bajo el poder de Dios, sabía que él no podía levantarse contra estos escogidos. Ahora, el escogido que no está bajo el poder de Dios sí se levanta. Porque Saúl seguía siendo el escogido, todavía estaba en el trono. Pero él sí se levantaba contra David. Pero el verdadero escogido de Dios, que opera bajo el poder de Dios y del Espíritu Santo, jamás y nunca se va a levantar contra otro escogido. David sabía que el trono que tenía y la corona que tenía Saúl en un futuro le pertenecía a él, pero no se levantó contra él. Eliseo sabía que el lugar de Elías le pertenecía a él, pero jamás y nunca se levantó contra Elías. El ungido de Dios nunca se levanta contra otro ungido. Tú no te puedes levantar contra tu hermano, tú no te puedes levantar contra otro ministro. Entonces estamos ante una generación que dice que tiene poder de Dios y el uno del Espíritu Santo pasó, se levantan y se matan entre ellos mismos. Un escogido no se levanta contra otro escogido. Según la autoridad, yo dije que yo tengo ganas de predicar hoy. Dice, o un particular con el propósito de hacerle daño. Porque cuando yo sé que yo estoy hablando una mentira, tengo que saber que estoy haciendo de daño al ungido de Dios. Cuando yo quiero justificar mi condición, y me levanto en contra de un escogido que fue utilizado, óyeme, porque es que los escogidos solamente se levantan para ser de bendición. El problema es que aquellas personas que no tienen la pasión, la determinación y la llenura, muchas veces van a ver la corrección del ungido como si quisieran hacerle daño. Y un escogido nunca le hace daño a otro. Los reyes pelean por su pueblo, los pastores pelean por el rebaño. Gloria a Dios, aleluya. Es el pastor que conforma el corazón de Dios. Entonces usted debe de saber si su pastor es conforme al corazón de Dios. Usted debe de saber si su pastor es un hombre o una mujer, ¿verdad? En el caso de que sea mujer de Dios. Porque si usted no está seguro de que su
que mi pastor es un hombre o una mujer de Dios que todo lo que me enseña o corrige es basado en la Escritura, y que lo que me está llevando es para que yo arregle mi vida y me convierta en ese hombre del Señor o esa mujer, para que pueda lograr el sueño, el llamado de Dios. Yo no puedo verlo como enemigo. Si yo lo veo como enemigo, algo está pasando en mí. El problema es que mientras los hermanos de José lo veían a él con envidia, José lo veía a ellos con amor. Dicho sobre una determinación, cuestión, conspiración se refiere a llegar a un objetivo. El objetivo del enemigo siempre va a ser eliminarte. El objetivo tuyo debe de ser llegar. Entonces, tú tienes que saber que para tú llegar vas a necesitar determinación. Vas a necesitar pasión. Y que en medio de esos procesos van a haber momentos donde te van a hacer sacudir. Y vas a llegar a la batalla mental. Y en esa batalla mental tú necesitas entender que necesitas determinación para sobrevivir al proceso. Porque una vez el enemigo nos desestabiliza mentalmente, una persona desequilibrada mental no está en su sano juicio. Comienzas a perder el juicio. Al perder el juicio comienzas a perder la justicia. Comienzas a ser injusto no solamente con el que te rodea, sino aún contigo mismo. Entonces es muy importante nosotros saber y entender que necesitamos determinación en nuestro proceso y en nuestra vida espiritual para llevar una vida equilibrada. Que cuando yo pierdo el control es porque hay un desequilibrio en mí. Los procesos y los golpes te van a empujar a que tú te desequilibres, pero eres tú con tu determinación quien permite el desequilibrio o no. ¡Aleluya! Entonces necesitamos estar equilibrados. Entonces, si algo tenía José, es que tenía equilibrio. Tenía 17 años, pero tenía más equilibrio mental que sus hermanos. Tenía 17 años, pero amaba más a Dios que sus hermanos. Tenía 17 años, pero tenía más determinación y pasión que sus hermanos. No importa la edad, el tiempo que tú lleves en el Evangelio, no es la edad, no es los años, es la determinación y la pasión. La determinación y la pasión es la que me va a llevar a sobrevivir el proceso para yo lograr el sueño. Entonces comenzó el mundo espiritual a rodar y Dios comenzó a trabajar. Y mientras Satanás todo el tiempo estuvo conspirando, Dios siempre estuvo moviendo. Entonces vemos en medio de los procesos correctamente cuando caminamos en Dios, cuando se cumple la palabra que todo obra para bien a aquellos que aman a Dios. Y si yo amo, tengo que tener pasión. Entonces, no todo el que dice ama a Dios, porque aquel que no tiene pasión no ama a Dios. Porque uno de los detalles del amor es la pasión. Donde no hay pasión, no hay amor. Hay costumbre. Entonces no podemos llamarle a la costumbre amor. ¡Vive Dios! ¡Aleluya! Ya está muy serio, yo voy a terminar con un minuto. Entonces comenzó el mundo espiritual a moverse de Norca. Primero lo meten en una cisterna y Dios lo preserva. Luego los venden a los esclavos, a los mercaderes. Se los llevan para esclavos. Y cuando llega a Egipto, Dios lo pone en la casa de uno de los líderes de Egipto. Allí le pone gracia ante Potifar.
seguía con su conspiración de matar ese sueño. Él tenía que matar ese sueño. Él sabía lo que venía detrás del sueño. Yo le dije a usted al principio que el enemigo conoce mejor que tú el proceso. Porque nosotros sabemos el llamado, pero no conocemos lo que está detrás del llamado. Entonces el enemigo sí conoce lo que está detrás del llamado. Entonces, allí cuando está en la casa de Potifar, vuelve el enemigo a conspirar y se fabrica otra mentira más y lo lleva a la cárcel y encierran a José. Dígame, el pobre José, pagando acusaciones, menosprecio, todo por ser un apasionado de Dios. Porque cuando vino la mujer de Potifar a tentarlo, él salió corriendo de la tentación. El problema es si tú corres de la tentación o abrazas la tentación. Entonces, él sale corriendo de la tentación. Entonces, por decirle que no al pecado, viene la consecuencia. Entonces, ahora está el pobre José, no está en una cisterna, pero está en una cárcel. Y Satanás pensaba que porque tenía al hombre escogido por Dios, al hombre llamado con el sueño de Dios, encerrado, había detenido el sueño. Y yo sé, yo le enseño a usted, y vuelvo y le repito lo que le repetí hace unos minutos: no hay cisterna, no hay horno, no hay foso, no hay cárcel, no hay nada que detenga el llamado de Dios, que detenga a un escogido de Dios. No hay nada, no hay nada. El apóstol Pablo, cuando estaba en la cárcel muy adentro, no hubo nada que pudiera detener su adoración. Por eso es que es tan importante que nosotros no nos enfoquemos en el llamado, sino que nos enfoquemos en el proceso, en tener la determinación y en tener la pasión para poder sobrevivir el proceso. Entonces, mientras estaba en la cárcel, para hacer la historia corta, usted se la debe de saber porque yo tengo un niño y se la sabe. Allí comienza el Señor a revelársele y a hablarle el sueño a otros impíos. Cuando la gracia de Dios está sobre ti, no importa lo que Dios tenga que hacer. Así como Satanás utiliza gente dentro de la iglesia para hacerte la vida imposible, Dios utiliza al impío para bendecirte. Y yo he aprendido en 25 años a ser más bendecido por el de afuera que por el de adentro. El de afuera ha sido que la mayor parte me ha llevado a lograr el llamado de Dios. Porque mientras los de adentro se levantan, el de afuera me dice: sigue, yo creo en ti, no te detengas, yo no te quiero ver en el mundo de nuevo, yo quiero hacer como Dios te utiliza, hacer una libanzo de mata. Mientras los de adentro se levantan, los de afuera muchas veces te van a abrazar. Y Dios comienza a mover. Y ahora le revela el sueño al copero y al que era panadero del rey. Estaban allí haciendo una gira turística por aquel lugar y él comienza a interpretarle otro secretito. Hay claves en el mundo espiritual, en medio de tu proceso, que si no estás en el espíritu vas a perderlas, no vas a poder interpretarlas. Tu mente humana no va a poder discernir el mundo espiritual. Entonces llega el sueño, pero si no estaba la interpretación, si no estaba la determinación y la pasión que sostenía a José, no hubiera podido interpretar el sueño. Interpreta el sueño de todos. Uno se va, lo matan, y el otro se cumple el sueño y vuelve de nuevo al palacio. Hay veces que nosotros decimos, tanto que yo le fui de bendición a una persona, y se olvidaron de cuando yo le fui de bendición. Yo siempre he aprendido que tú no debes de estar pendiente a lo que tú haces por otro. Lo que tú haces, si lo haces de bendición, no
no tiene por qué estar esperando pagos. Aleluya. No de corazón. Y José no dio de corazón. El tiempo pasado y José seguía. El copero se olvidó, ¿verdad? Momentáneamente de las palabras que había cruzado con José. Pero José, en medio de la cárcel, seguía haciéndole fiel a Dios. Gloria a Dios por esos hombres y mujeres que le son fieles a Dios en el proceso. Pero qué bueno, a lo mejor tú y yo hemos fallado en ciertos procesos, pero hoy Dios nos viene a hablar de determinación para que no sigamos fallando, para que no sigamos resbalando en la misma piedrita. Entonces, llega el momento donde Faraón tiene un sueño y nadie puede interpretarlo. Ninguna mente humana puede interpretar los secretos de Dios. Por eso yo le he enseñado a usted que no todo el mundo está preparado para dar un consejo, porque no todo el mundo conoce tu llamado. Y hay veces que buscamos el consejo en otros y no vamos a Dios. Isaías 30, versículo 1 dice: ay de los hijos que se apartan. Hay un año. Dice Jehová, no lo dice el pastor, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado. Porque comenzamos en medio del proceso a buscar soluciones, a buscar consejos, donde no tenemos que buscar. El mejor consejo es el que viene de Dios, no es el que viene de mi amigo, no es el que viene de su amigo, no es el que viene de mi suegro, no es el que viene de mi suegra, no es el que viene, es de Dios. Entonces, si el mejor, Jehová dijo, hay de los que se apartan de mí, no buscan el consejo de ti. Entonces, si es necesario yo buscar el consejo de Jehová, ¿dónde tenemos que venir a buscar el consejo de Jehová? En el altar. El consejo de Jehová está en el altar. Por eso que Satanás, siempre Satanás no le gusta que la gente venga al altar, porque en el altar está el consejo de Dios. Entonces, la gente busca el consejo afuera en vez de venir al altar a buscar el consejo. Entonces, el consejo de afuera me separa, porque a lo mejor el que me está dando el consejo no está preparado para darme un consejo en el espíritu, porque no puede entender lo que se está desatando en el mundo espiritual, y con una mentalidad humana no puede entender lo que se está moviendo en los aires, lo que se está moviendo en mi proceso, lo que se está moviendo en mi sueño, lo que se está moviendo en mi llamado. Y todos querían complacer a Faraón, todos querían darle el mejor consejo a Faraón, pero nadie podía, porque es que tu lugar nadie te lo va a quitar. Es que lo que Dios presentó para ti nadie te lo va a poder arrebatar. Es que cuando Dios tiene diseñado el momento libre para ti, no hay nadie que pueda descifrarlo, no hay nadie que pueda descifrar la clave de Dios. Había una clave y solamente un hombre tenía esa clave, solamente un hombre tenía la interpretación. Satanás siempre va a tratar de que tú te apartes del consejo sabio. Satanás siempre va a querer que tú vayas a tu propia opinión. Satanás siempre te va a querer alejar del altar de Dios, porque él sabe que el altar de Dios está diseñado para darte dirección, para darte rumbo, para darte instrucciones. Por eso es que la iglesia de hoy está como está, porque viene al altar a recibir instrucciones, porque no nos suele ni cantar la vasalla, porque
José, 17 años. ¿Cuántos años pasaron? ¿Cuánto dolor? ¿Cuánto sufrimiento? Pero no se cansó de serle fiel a Dios. No importando el panorama, no importando el escenario, no importando la conspiración, no importando cuánto conspiraron contra él. Él seguía creyendo en aquel Dios que habló con él a la edad de 17 años y dio un sueño. Mientras sus hermanos pensaban, mientras su padre pensaba que su hijo estaba muerto, se le olvidó a Jacob quién fue el que había dado el sueño. Se le olvidó a Jacob, el Dios que lo había preservado a él cuando corrió de Saúl. Se le olvidó el Dios con el cual él había peleado. Se le olvidó que Dios había dado un sueño sobre su hijo. Lo dio por muerto, y juntamente por muerto murió Jacob en su espíritu. ¿Qué lo dice? Dice que murió en su espíritu, porque hay noticias que te van a llevar a matar, que no vas a poder entender. Pero el copero se ocultó. El hombre dijo: conmigo había un hombre preso, que en cierto momento yo tuve un sueño y él me interpretó. Y su sueño, y te estoy parafraseando la Biblia para que tú me entiendas, y lo que él dijo fue llevado al cumplimiento. Lo que Dios habla siempre tiene cumplimiento. Y Faraón mandó a buscar a ese hombre. Yo me imagino la entrada de José por aquel palacio. Nuevamente despertaba la envidia del pueblo. Los sabios del pueblo, los adivinos, los magos, trataron y no tenían la clave. Ahora venía un hombre que no tenía las mejores vestiduras, que no tenía el aplauso de todos, que no tenía el reconocimiento del faraón. Pero como yo siempre he dicho, cuando un escogido está preparado y enfocado y entiende de que esto no es por el reconocimiento del hombre, sino por el de Dios, nuestros sueños nunca van a morir. Nuestro llamado nunca va a morir. Nuestro llamado siempre va a ir al cumplimiento. Entraba de este joven. Cuando me baja conmigo, voy a hacer un momentito que el Señor me trajo aquí. Quiero hacer esta ilustración. Sáquenme esto de aquí, por favor. Con esto termino el mensaje. La determinación, pasión y perseverancia para alcanzar metas a largo plazo. El tener resistencia, aferrarse al futuro día tras día, mes tras mes y quizás durante años, trabajando muy duro para hacer realidad las propias metas. Gloria a Dios. Aleluya. María, párate en el medio del pasillo. Mirando para acá. María, ven de donde ella. ¿De dónde ella? Tómala de la mano. Tómala de la mano. Y ve caminando pasito a pasito, corto, no rápido. Y yo me imagino la entrada de ese joven. Y la envidia de todos los que miraban. ¿Qué es eso? ¿De dónde rayos salió ese hombre? Y este hombre está loco, se volvió loco, va a interpretar el sueño de Dios. Pero había algo importante. Mientras este joven quizás desfilaba por la entrada o el pasillo a la sala del faraón, a lo mejor todo el mundo veía a este joven solo.
pero había un Dios que lo llevaba de la mano. Gloria. Había un Dios que había estado con él en la cisterna. Había un Dios que había estado con él en la cárcel. Había un Dios que había estado durante tantos años. No importando el menosprecio, la envidia de sus hermanos y de todo aquel que el enemigo puso delante de él para conspirar. Ahora la mano de Dios lo traía al cumplimiento. Aleluya. Sacata la masa ya. Detente ahí. Ahora José estaba delante de sus sueños. Quizás José no lo sabía. No se imaginaba que ese día que él se levantó en aquella celda era el día que lo iba a llevar al cumplimiento y al terminar. Gloria. Aleluya. A lo mejor no sabía que ese día era la fecha de expiración al proceso. Y que ahora venía una promoción. Dígalo conmigo la palabra promoción. Hay gente que Dios quiere promocionar, pero el problema es que nunca están en el tiempo caído de Dios para recibir la promoción. Quieren caminar para la promoción de Dios en el tiempo cronos, en el tiempo humano, en el reloj que dicta el tiempo de esta humanidad y no en el que está en el tiempo de Dios. Y José aprendió sin él darse cuenta, solamente porque se confió en el Dios que había creído a caminar en el tiempo crono, en el tiempo caído de Dios. No permitió que el escenario desenfocara el tiempo caído de Dios. Ahora José está frente a Faraón, frente a lo humanamente la mayor jerarquía en esos momentos. El hombre que tenía el poder humanamente sobre el lugar donde estaba José. Estaba en el lugar. Ahora iba a enfrentar el examen. Había un último examen. ¿Veis? Había un último examen para ir a la promoción. Tenía que dar la respuesta acertada, la contestación acertada a ese examen final. No podía fallar en esa contestación de ese examen. Muchas veces tenemos el examen del proceso al frente de nuestro, y por estar desenfocados reprobamos el proceso porque no nos hemos preparado, nos hemos desenfocado, no hemos tenido la determinación, la pasión en medio del proceso y damos la respuesta incorrecta. Ahora él tenía la última pregunta. Tenía que contestar e interpretar la revelación que el Dios del cielo le había dado a Faraón. Y para poder responder la revelación de Dios, tenía que estar conectado con Dios. Por eso es que tú y yo no podemos permitir que nos desconectemos en el proceso. Porque cuando tú y yo nos desconectamos del proceso, nuestras respuestas van a ser incorrectas. Tenía que estar conectado con Dios. Quizá el panorama o el escenario que estaba viviendo allí en la cárcel no era el peor escenario, como muchas veces ha sido los escenarios difíciles que nosotros hemos atravesado. Por eso es que yo siempre le he dicho y he enseñado que no importa el panorama, el escenario que yo tengo delante de mis ojos, eso lo que hace es preparar mi victoria. Y yo tengo que enfocarme en ese escenario. Yo siempre le he enseñado que mientras más difícil es el escenario, es cuando más cerca yo estoy de la victoria. Ahora él tenía un escenario difícil, porque el fallar en esa respuesta, quizás, probablemente,
Nunca sabremos porque no falló. Pero quizás le hubiera costado la vida. Ahora no le iba a costar la cisterna, no le iba a costar la cárcel, le iba a costar su vida. Aquí estaba preparado el escenario. Aquí estaba la conspiración. Yo me imagino en el mundo espiritual un escenario preparado. Yo me imagino ángeles. Yo me imagino demonios en los aires. Al mismo tiempo que estaba aquella sala llena de hombres, viendo el escenario que estaba allí ocurriendo, viendo cuál iba a ser la respuesta de este joven, yo me imagino que también había en el mundo espiritual un escenario donde estaban ángeles detenidos, demonios potestades en los aires detenidas, viendo la respuesta. Por un momento podríamos ver, yo quisiera que usted se hiciera esta proyección conmigo, un panorama detenido por completo. Termina Faraón de dar su sueño, de expresar la revelación, y yo me imagino el silencio en aquella sala, como me imagino el silencio en el mundo espiritual. Yo me imagino que a lo mejor dejaban caer un alfiler y se escuchaba. Todo el mundo pendiente. Pero mientras todo el mundo estaba pendiente, había un hombre, un joven que tenía los pantalones, su túnica bien puesta. Que mientras la cisterna para otro es muerte, para él fue preparación. Mientras para otro a lo mejor el calabozo significaba la destrucción de su sueño y su muerte, para él le forjó la determinación. Teníamos un hombre allí con todas las herramientas, y mientras Satanás se preparaba, a lo mejor Satanás decía, se va a equivocar, y ahora por fin yo voy a lograr el propósito de matar ese sueño que hace muchos años, desde los 17 años, traté de matar. Y hay gente aquí que hace muchos años fueron una palabra de Dios, que Satanás se levantó y nunca para conspirar, mas Dios los preservó para este tiempo, pero les ha faltado la determinación. No se despierta, termino con esto. Y yo me imagino este joven levantar su mirada, porque el hombre de Dios nunca baja la mirada. Siempre mira así. Los hipócritas bajan la mirada porque no pueden sostener su falsedad. Pero el hombre escogido de Dios mira a los ojos. Y yo me imagino a este hombre, este joven, ya hecho un hombre, diciendo en el mundo espiritual, yo pensé que la pregunta iba a ser más difícil. Ahí vivía. Si me la sirvieron, como dicen los peloteros, por el medio del plato, para meterla por el circuncal, sobre el Y cuando Faraón terminó de contar eso, este joven comenzó a hablar. Ya decía lo que significaban las orgías y a lo que significaban las vacas flacas y las vacas gordas. Pero el hombre de Dios es sabio. Él le dio la interpretación. El hombre de Dios siempre tiene una carta para que usted entienda, porque Dios no puede carta. Si no vaya a sacar hablando en el mundo humano, ¿verdad? El hombre de Dios siempre tiene algo guardado
para el momento oportuno. Faraón le pidió la interpretación. Él le dio la interpretación. Lo que no le dio fue la receta. Él le dio el diagnóstico, pero no le dio la medicina. Si le servía la medicina, por eso es que tú y yo tenemos que entender cuándo es el momento de nosotros hablar y la manera en que tenemos que hablar. Que hay veces que Dios te da todo, pero no todo es para que tú lo hables en el momento. Hay cosas que Dios quiere que tú hables en ese momento, pero hay otros que quiere que tú te guardes para ti, para el momento indicado. Entonces, llegó el momento, Él le dio lo que Faraón quería escuchar. Pero ahora Faraón tenía un problema. Le habían dado el diagnóstico. Venía hambre sobre la faz de la tierra. Venía abundancia, venían 7 años de abundancia y venían 7 años de escasez sobre la faz de la tierra. Ahora, ¿de qué forma yo guardo mi nación para ese momento difícil? ¿De qué manera? Entonces, él terminó y le dijo la interpretación y dejó que Faraón sacara sus conclusiones. Dejó que Dios tomara el control. Yo me imagino que ese mismo Dios que estaba allí con él dándole la interpretación, estaba dirigiéndolo en ese momento. Y José, conociendo a su Dios, dejó que Dios canalizara el momento. Y le soltó el diagnóstico. Y esperó que el Faraón se expresara. Y yo me imagino, Faraón, y de qué manera yo puedo hacer para evitar esto. ¿De qué manera lo puedo hacer? Entonces, Dios comenzó a trabajar en la vida, en el corazón de Faraón. Cuando llega el momento de Dios y tú estás preparado en el tiempo caído, con la respuesta exacta, en la dirección correcta de Dios, la determinación y la pasión de Dios, Dios siempre va a realizar todo. Ahora había algo que solamente le tocaba a Dios. Ya él había completado, como yo le he dicho, lo que le tocaba a él. Él terminó su proceso. Ahora le tocaba mover las fichas a Dios. Y comenzó Dios a trabajar en el corazón de Faraón. Yo necesito una persona sabia, yo me imagino allí en el panorama. ¿Quién mejor que él? ¿Quién mejor que él? ¿Quién mejor que él? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tienes que hacer esto y esto otro. Es un sabio. ¿Quién mejor que él? Hágame un favor. Cámbiale la vestidura. Póngame. Yo lo quiero al lado mío. Desde hoy no va a haber nadie sobre esta tierra que vaya por encima de tu palabra. Después de mí tú vas a ser la máxima autoridad. Pero yo te tengo un secreto. Este tema yo le he predicado muchas veces, pero te lo voy a soltar ahí. En ese momento, la provisión de Dios fue tanta que aunque Faraón siguió con el título y siguió con el trono, el poder no estaba en el trono, el poder estaba detrás del trono. El poder estaba ahora sobre aquel que estaba en una cisterna, sobre aquel que estaba en la cárcel. Ahora él era el que tenía el poder. María, cuando nuestro proceso termina y haya la promoción de Dios, cuando la promoción de Dios llega, nuestro panorama comienza a cambiar. Dios se encarga de cambiar el panorama. Dios se encarga de promocionar. Avanzar de cada avanzar de cada. Se canta y va a sonar, avanzar y va.
Ese joven se había ganado la admiración de Dios. No solamente cuando Dios lo llamó, sino que se ganó la admiración de Dios en el proceso. En el proceso, como tú te vas a ganar la admiración de Dios. Tus acciones, tu fruto, tu determinación, tu pasión es lo que va a llevarte mientras aquellos hombres sabios buscaban el aplauso de Faraón, yo me imagino en el mundo espiritual tranquilo. Esos aplausos aquí no son para nadie hoy. Yo tengo a quien le van a dar el aplauso. Yo tengo el escenario preparado. Aquel que recibió menosprecio, aquel que conspiraron contra él, hoy es el día para que lo aplaudan. Hoy es el día para que lo aplaudan. Hoy se muere la conspiración y se hace realidad el sueño. Los jóvenes, los hermanos no sabían que si ellos hubieran logrado matar el sueño de José, hubieran terminado muertos ellos. Porque el sueño de José significaba la preservación de ellos. A que cuando vinieran los momentos de hambre, ese hermano que ellos habían matado era el que los iba a preservar a ellos. Que ese sueño era el que iba a preservar a su madre. Que ese sueño, ese llamado era el que iba a preservar una nación. Hay veces que nosotros tenemos tan en poco nuestro sueño y nuestro llamado. Y hay gente aquí que hoy están vivos por un sueño, que hoy están vivos por un llamado que Dios hizo. Porque hace mucho tiempo se supone que no existiera, mas Dios los preservó para que fueran tras un sueño, pero les ha faltado determinación. Pero qué bueno que hoy Dios está aquí para decirte, todavía el sueño está, todavía la invitación está, todavía el llamado está. Yo te invito hoy, yo tengo un poco. Ven, apasionate nuevamente de mí. Toma la determinación. Lo primero que necesitamos es tener determinación. Tener determinación. Yo no sé con cuánta gente yo estaré hablando aquí hoy. Pero lo primero que necesito es determinación para lograr el sueño. Tu determinación te llevará al cumplimiento. Tu determinación. Hoy es un día. Yo hago un llamado al altar. Si alguien necesita reconciliar con Dios, si alguien entiende que Dios habló hoy, hoy es el momento perfecto para ir tras su sueño. ¿Dónde está el sueño? ¿Dónde está el llamado que Dios hizo?